En un video anterior expliqué que el nombre original de nuestro Salvador es Yeshua, un nombre puesto por el Creador, mientras que Jesús fue el nombre que los hombres le dieron a partir del siglo XV. Jesús Cristo, en griego Jesús, es una transliteración del arameo Yeshua y del hebreo Yehoshua, que significa Yahvé es salvación. La forma inglesa e hispana de Jesús proviene del latín. Jesús es la forma griega del Antiguo Testamento del nombre hebreo Yeshua. Yeshua parece haber llegado a un uso general en el tiempo del exilio babilónico en vez del antiguo Yehoshua. Este es el antiguo nombre conteniendo el nombre divino Yahvé y significa Yahvé es ayuda o Yahvé es salvación. Y me han preguntado qué tan relevante es saber su verdadero nombre, ¿por qué debo llamarlo Yeshua y no Jesús? Primero, es importante aclarar que llamarlo Jesús no es incorrecto, no es un pecado. Cuando llegamos al cristianismo y aceptamos a nuestro Salvador, lo hicimos con el nombre de Jesús, fue parte de nuestro caminar. El nombre Jesús nos ayuda a señalar a quién nos referimos en la historia. Uso ese nombre cuando comparto de raíces hebreas con creyentes cristianos, porque nos estamos refiriendo a aquel que vino a darnos salvación. Pero es importante aclarar que hay una gran diferencia entre Jesús y Yeshua. Esta diferencia radica en su identidad, en su cultura y la perspectiva que tenemos acerca de quién realmente es nuestro Salvador. Así que voy a exponer varias razones de por qué deberíamos llamarlo por su nombre correcto, Yeshua. La letra J no existía. Una de las razones por las que el nombre Jesús es incorrecto es por el simple hecho de que empieza con la letra J, la cual es una letra más reciente añadida al alfabeto inglés y español. No hay letra J o su equivalente inglés en hebreo, no hay letra J o su equivalente inglés en griego. No había letra J en el idioma español hasta aproximadamente 500 años atrás. No fue hasta el siglo XVI cuando se empezó a considerar la J como una letra con valor propio. Fue el gramático italiano Gian Giorgio Trissino el primero en distinguir la I y la J como representantes de distintos sonidos. Algunos eruditos sostienen que la letra J fue integrada en las escrituras por Peter Galatinus, confesor del Papa León X, en el siglo XVI, promoviendo el nombre de Jehová en lugar de Yahvé, Jeremías en lugar de Yermillahu, o Jesús en lugar de Yeshua, siendo solo algunos ejemplos. La Escritura dice que el nombre de nuestro Mesías no es cualquier nombre, es un nombre que está sobre todo nombre, Filipenses 2:9, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sería suficiente con saber que Yeshua fue el nombre elegido por el Creador para nuestro Salvador, y no Jesús. Eso es suficiente para mí y para los que hemos conocido su nombre en hebreo, y dirigirnos de esta manera hacia nuestro Mesías. Pero también podemos leer en la Escritura cómo se presentó el Mesías a Pablo, qué nombre utilizó. Hechos 26, 14 al 15. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. El Mesías mencionó su nombre en hebreo arameo, así que no pudo haber dicho Jesús o Jesús en griego. Se presentó a Pablo con el nombre de Yeshua. ¿Quién realmente es Jesús? Después de 2000 años de distancia e interpretaciones con filosofías, prejuicios y tradiciones de diferentes épocas, se nos ha enseñado un Jesucristo que se desapega de la verdad histórica, un Jesucristo que falsamente enseña que como estamos bajo la gracia, ya no debemos guardar los mandamientos del Antiguo Testamento, es decir, la ley del Creador. Debemos honrar el domingo como día santo, hizo limpios todos los animales para comerlos, y en lugar de celebrar las fiestas bíblicas del Creador, permite celebrar fiestas del mundo o paganas con un sentido cristiano, porque según esto, Él ve las intenciones del corazón. Y es ahí donde se marca la diferencia entre Jesucristo y Yeshua, porque Yeshua, nuestro Mesías que aparece en la Biblia, nos dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Yeshua no estaba en contra de la ley o la Torá del Creador, estaba en contra de los líderes religiosos de su época que habían agregado mandamientos de hombres y que estaban distorsionando la enseñanza de la correcta voluntad del Creador, como está sucediendo el día de hoy en el mundo cristiano. Aunque no se reconozca, se está experimentando un cristianismo con doctrinas humanas y han olvidado la voluntad del Creador. Jesús nació el 25 de diciembre en las fiestas saturnales, paganas. Constantino hace oficial este día en el Concilio de Nicea en el año 325. La celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno.
adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. Podemos notar el pensamiento católico con la siguiente frase: «Oh, de qué forma tan maravillosa actuó la providencia cuando el día en que nació el sol hizo que naciera Cristo». Yeshua nació en la fiesta del Creador llamada Sukkot. En la Biblia se menciona el propósito de esta fiesta. Éxodo 25:8: «Y harán un santuario, Mishkan, para mí, y habitaré en medio de ellos». Juan 1:14: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Colosenses 2:9: «Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad». Sukkot es una fiesta que representa al Creador morando entre nosotros. Jesús vino a instituir el domingo como el día de culto, solo que fue decretado por el catolicismo años después. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo y lo decretó como venerable día del sol. Se decretó que el día del sol sería observado como día de reposo, refiriéndose al Sol Invictus, divinidad solar del Imperio Romano. En 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. La Iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo. La palabra domingo no aparece en la Biblia, por lo que los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Jesús no era cristiano, nació siendo judío, fue circuncidado al 8º día según la Torá, fue presentado en el templo, hablaba hebreo, no leía el Nuevo Testamento, este no existía, siempre respaldó las escrituras de su tiempo, la Torá, los profetas, los salmos. Lo llamaban rabí, que significa maestro, que es una denominación que dentro del judaísmo se aplica habitualmente al que enseña la Torá. Y algo muy importante es que Yeshua guardaba el día de reposo como lo describe la Torá. Yeshua no instituyó el sábado por el domingo porque se reunía en Shabbat a estudiar la Torá. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Yo soy Yahvé vuestro Elohim. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahvé vuestro Elohim. En el tiempo de Yeshua era realmente importante guardar Shabbat, ya que es uno de los 10 mandamientos y fue un día apartado y bendecido por el Eterno. Veamos cómo está registrado en diferentes versículos que Yeshua guardaba el día de reposo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Enseñaba Yeshua en una sinagoga el día de reposo. ¿Por qué si Yeshua guardaba el día de Shabbat, nosotros no lo hacemos de la misma manera? Porque estábamos en ignorancia. Nos han enseñado que Jesús resucitó en domingo, pero quien conoce la Biblia realmente se dará cuenta que no resucitó en domingo, sino en día sábado, en el día de Shabbat. Yeshua no anuló la ley, al contrario, era tan importante para Yeshua que, por ejemplo, utilizó versículos de la Torá para hacerle frente al adversario en la tentación del desierto. En 3 ocasiones utiliza versículos del Antiguo Testamento para mantenerse firme ante cada propuesta que le hacía el adversario. Cuando el adversario le propone convertir las piedras en pan, Yeshua responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Esto es de la Torá en Deuteronomio 8:3. Luego le propone aventarse desde el pináculo del templo para ser asistido por ángeles. Yeshua respondió: escrito está, no tentarás a Adonai tu Elohim. También esto es de la Torá en Deuteronomio 6:16. Una vez más el adversario le propuso que lo adorara y Yeshua respondió: escrito está, a Adonai tu Elohim adorarás y solo a él servirás. También está en Deuteronomio 6:13, que también es un libro de la Torá. En los 3 casos dice Yeshua: escrito está. La pregunta es, ¿dónde está escrito? Yeshua estaba utilizando la ley, no estaba cancelándola ni poniéndola como algo obsoleto en el Antiguo Testamento. Al contrario, estaba reforzando la importancia de conocer la Torá para la vida del hombre y así hacerle frente al adversario. La verdad histórica es que Jesús nunca fue cristiano. Jesús era un hombre judío, no fue a misa o al culto de los domingos, él acudía y enseñaba en la sinagoga el día de reposo, en Shabbat. Nunca leyó el Nuevo Testamento, tenía a su disposición los escritos del Antiguo Testamento
Testamento, la Torá, los profetas y los salmos. Jesús nunca fue llamado cristiano ni fundó una nueva religión, y su nombre no es Jesús, su nombre es Yeshua, su nombre original hebreo-arameo, que tiene un gran significado. Yeshua significa Salvador. Hoy día tenemos una idea de Yeshua totalmente fuera del contexto hebreo y de la realidad histórica. Me atrevo a decir que Jesús de Nazaret nunca existió, no el Jesús que era un buen cristiano o que fundó una nueva religión, que instauró el domingo como día de su resurrección, que abolió la ley y que después de su sacrificio purificó animales que la Escritura llama impuros para la alimentación. Existió Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, judío de linaje que guardó la Torá porque él mismo es la Torá hecha carne, el Mesías prometido de la casa de Israel, el Señor de Shabbat, nuestro Salvador. Hoy, 2000 años después, como verdaderos creyentes, hemos sido despojados de la raíz de nuestra fe con la incapacidad de distinguir la verdad de la Biblia, despojados de la capacidad de distinguir lo que es bíblico y lo que es tradición. Y lo peor del caso, nos mantiene ciegos acerca del propósito de nosotros como creyentes dentro del plan de redención del pueblo de Israel. El Jesús que se ha promovido enseña que los judíos fueron responsables de su muerte y crucifixión. Esta es la razón por la que los judíos han sido perseguidos a lo largo de la historia y rechazados por la Iglesia Católica. Y es la razón por la que los judíos rechazan al Mesías. Bajo el concepto Yeshua, nadie es el responsable de su crucifixión. Es parte del plan del Creador. Yeshua mismo puso su vida. Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús enseña que Israel ha sido desechado y reemplazado por el Creador como su iglesia, con la ayuda de teólogos. Hipólito de Roma, considerado por los cristianos mártir, dice: los judíos han sido oscurecidos a los ojos de tu alma con una oscuridad total y definitiva. Orígenes: los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Y Martín Lutero escribió: los judíos, ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo, y tampoco es Él ya más su Dios. Yeshua nunca enseñó que Israel ha sido desplazado, al contrario, el pacto renovado es para la casa de Israel, los dispersos, la casa de Judá, los judíos, y todo extranjero, gentiles que crean en Él. La Biblia enseña lo siguiente. Romanos 11, 1, 2. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. Esto lo dijo Pablo. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Mateo 15, 24. Yeshua respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solo hemos cambiado el nombre de nuestro Mesías, hemos cambiado su identidad. La iglesia cristiana desconoce realmente quién es Yeshua, desconoce sus enseñanzas, su Torá y por supuesto su propósito. Es posible que Jesús y Yeshua se traten de la misma persona, pero debemos preguntarnos, ¿estamos contando su verdadera historia? Por eso lo nombro Yeshua, como lo llamaron sus padres, sus discípulos, el nombre que le puso el Creador y el nombre con el que él mismo se presentó a Pablo. Lo llamo por su verdadero nombre para recordar cuál es la verdadera identidad de mi Salvador. Muchas gracias por ver este video. Espero sea de bendición. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.